Bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio. Ya terminamos de hablar de todos los personajes que nos muestra la genealogía del Señor en el libro de Mateo. Hay una sección de personajes que no se mencionan, que Dios los sacó a propósito de ahí, pero vamos a hacer omisión a ellos por algo. No los nombró. Pero quiero profundizar un poco en el estudio de la historia, lo que pasa en los últimos años, desde la deportación de Babilonia, del pueblo de Israel. Y a todos nos gustan se puede decir, las historias bonitas donde el Señor los salva, los protege, los libra. Y a veces excluimos esa parte del Señor donde muestra su ira, su disciplina, que tanto nos ha hablado este año. Eh, pero creo que es importante sacar muchas enseñanzas de esa parte también, cuando el Señor tiene que disciplinar a su pueblo, a sus hijos, porque esa disciplina es amor, es lo que hemos aprendido. Y vamos a mirar cómo es que trata al pueblo de su elección en esta fase difícil para el pueblo, donde fue otra vez expatriado, donde eh, básicamente estuvieron en cautividad todas sus últimas generaciones antes de la llegada de Jesucristo, a dar la verdadera salvación y libertad de todos los tipos de opresión y de cautividad. Así que vamos a hacer un repaso de esto rápidamente, una introducción a este tema. Del tercer periodo de la genealogía, este es el tercer periodo después de la deportación a Babilonia, que fueron las últimas 14 generaciones que estuvimos estudiando, que incluyen, como les decía, de la deportación hasta la llegada de Jesucristo. Y vamos a mirar todo lo que el Señor dijo antes a través de todos los profetas, antes de que esto sucediera, para evitar que esto sucediera. Mira un poco todo lo que el Señor les advirtió para que no llegara a suceder esto, por qué tomó la medida de esta forma tan drástica para su pueblo. Segunda de Crónicas 36, 15, 16. Vamos a mirar lo que el Señor dice. Por amor a su pueblo, y me encanta esto como inicia este pasaje hablando de la disciplina, que es amor, y al lugar donde habita el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Y en pocas palabras, lo que el Señor dice, yo les mandé a avisar, les advertí a través de todos los de diferentes seres humanos, los profetas, sus mensajeros que siempre enviaban para advertir a su pueblo. Y básicamente lo que dice ya hasta que se llenó la copa. O sea, llegó el momento de que me mantuve por mucho tiempo a disciplinarlos de esta manera, pero ya no hubo remedio, termina diciendo. Era la última opción que tenía y esto pues fue lo que le sucedió. A través del profeta Nehemías, perdón, a través de Nehemías, no el profeta, no fue, dice, les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Entonces, como dice, todo lo que les advirtió, todo lo que les dijo, eran para que les fuera bien, pero ellos simplemente demostraron que eran rebeldes y fueron tercos. Creo que hasta la fecha el pueblo de Israel sigue siendo rebelde y terco, y no solamente el pueblo de Israel, también muchos de los habitantes del mundo que por más que se les hable, pues prefieren no escuchar y hacerse los locos, así que tarde o temprano llegan las consecuencias. Y en versículo 30 y 31 dicen, por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste, por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Así que la paciencia del Señor es grande.
Estuvo mucha paciencia, muchas amonestaciones les envió, pero también, aparte de la paciencia, es compasivo, porque al final les permitió vivir, les permitió pasar nuevamente por un desierto, podemos llamarlo de esa manera, lejos de su tierra, pero al final el plan de él era perfecto y el plan era traerlos y les puso un término también definido. Así que lo que muestra es él siempre el amor del Señor en todas sus facetas, siempre el amor es lo que predomina. Y así se menciona así a través del profeta Isaías. Dice, los destinaré a la espada, ustedes se inclinarán para el degüello, porque llamé y no me respondieron, hablé y no me escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. Y vuelve el Señor a recordar lo importante que es escucharlo a Él. Importante es abrir la atención, poner atención a todo lo que Él dice y sobre todo obedecer. De nada nos sirve escuchar la palabra del Señor si al final terminamos haciendo lo que nos parece que a nosotros nos conviene o lo que a nosotros nos parece que está bien. Así que siempre la atención va precedida de lo que precede a la obediencia, y esto es lo que tenemos que actuar en nuestra vida conforme a lo que Él manda para que nos vaya bien en la vida. Jeremías 27:13, también el profeta Jeremías fue de los que más habló, los que más advirtió de esta situación. Dice, y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido. El versículo 24 y 26 del capítulo 7 también dice, pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Y aquí es importante hacer la aclaración que no fue Satanás, no fue el enemigo, no fue las fuerzas espirituales, dice, simplemente la naturaleza humana es la que es terca y malvada, y no hay nadie más a quien echarle la culpa. Y se fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores los profetas. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Y eso es triste, que una generación en vez, como dice, de avanzar, retroceda. Y ahí sí, como dicen, cada tiempo pasado fue mejor, eran mejores los antepasados que estos nuevos. En vez de avanzar, de evolucionar, iban echando para atrás, retrocediendo en todo sentido espiritual. Y esto es triste después de ver todas las maravillas y la forma en que Dios les hablaba y después de estar en la tierra de abundancia, en la tierra prometida. Así que en vez de ser agradecidos y estar alabando al Señor, lo que hicieron fue volverse rebeldes y tercos ante el Señor. Jeremías 11:7-8 dice, desde el día en que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, una y otra vez les he advertido, obedézcanme, pero no obedecieron, ni prestaron atención. Vuelven a utilizar las dos palabras, dos verbos, obedecieron y prestar atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos el peso de las palabras de este pacto, que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Y el Señor vuelve a recordar que los pactos son para cumplir. Hay una parte que uno promete, que la otra parte también decide prometer, pero cuando uno no cumple un pacto, pues tiene que asumir las consecuencias también que implica ese pacto. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos dijeron, vamos a obedecer al Señor en todo, vamos a cumplir sus palabras, y eso no lo cumplieron. Así que ellos mismos se echaron la soga al cuello y por eso tenían que pagar las consecuencias de no cumplir el pacto que el Señor les ofreció. A través del profeta Oseas 11:1-2 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses
y quemaba incienso a las imágenes. Vemos, la idolatría siempre ha estado presente en este pueblo ingrato, siempre estuvo presente desde que llegaron a la tierra prometida, desde que estaban en el desierto, ya estaban buscando otros dioses, y esa es la constante que vemos. Y a pesar de eso, el Señor los sigue amando como se quiere, como quiere un padre a un hijo, así sea desobediente, así sea rebelde. El amor de padre nunca deja de ser, y ese es la naturaleza del Señor, y por eso les recuerda que siempre los amó desde que se creó este pueblo, siempre lo tuvo en su corazón. Zacarías 7 del 11 al 14, perdona ahí que hubo un error en la escritura, dice, pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Como con un torbellino los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie ni siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. Qué tristeza, como vemos aquí, que todo lo prometido por el Señor se fue pisoteado, fue vandalizado por pueblos enemigos, y simplemente es el resultado de ser tercos, de haberse endurecido y no querer obedecer. ¿Cuántas bendiciones no nos perdemos nosotros de disfrutarlas después de haberlas tenido precisamente por ser tercos y hacer lo que bien nos parece? Las bendiciones, Él se goza dándonos bendiciones, dándonos más de lo que nosotros podemos imaginar. Siempre es el mejor padre y siempre generoso con sus hijos, pero uno es el que se encarga de a veces volver esas bendiciones una maldición, simplemente por nuestra desobediencia y nuestra terquedad. Así que creo que esto vamos a sacar muchas lecciones de todo este estudio, de ver cómo fue el trato que tuvieron por fuera de esta tierra prometida. Y es importante que recordemos que toda esta deportación, todo este castigo estuvo en tres fases. Hay muchas cosas que tienen que ver con el tres para el Señor, y así lo hizo en esta manera, lo hizo en tres fases diferentes, esa deportación. Cuando fue dominado por el imperio neoasirio, vemos que hubo también tres deportaciones, en la primera parte, pero después del año 612, vamos a ver hacia Babilonia, también hay tres eh, migraciones diferentes. En el 626 a.C., al 605, del 605 al 562, del 562 al 560. Así que en cada una de estas deportaciones hubo tres, tres épocas diferentes. Las fechas son aproximadas, hay otros autores que hay 2, 3 años de diferencia, pero más o menos entre estos años fue las deportaciones del pueblo de Israel hacia tierras lejanas. La primera parte fue a la parte asiria y después fue a la parte babilónica. Así que vamos a estudiar estas dos partes. Acordémonos que la primera parte fue el reino del norte, fueron los primeros deportados, pero después viene la parte de la tribu de Judá o el reino del sur, que fue el que estuvo más tiempo, un poco más fiel que el otro, y que era de ahí donde iba a sacar al pueblo donde iban a ser el Mesías. Así que siempre tuvieron ese trato especial, fueron, digamos, un poco menos desobedientes que los otros, pero al final todos fueron desobedientes y tuvieron que pagar las consecuencias de esto. Así que vamos a enfocarnos sobre todo en la tribu de Judá.
o en el reino del sur, básicamente, que fue la deportación a Babilonia. En este cuadro podemos ver un poco la cronología de esto. Es importante que lo tengamos claro: la caída del reino del norte hacia el año 722, eh, después de, como dice, vemos la caída de Asiria hacia el año 609, hubo una primera deportación en este periodo, también cuando cae Egipto, eh, hacia el año 590 entre el 97 y el 86, vemos la segunda deportación. Después viene la tercera deportación hacia el año cercano al año 540 antes de Cristo. Después cae Babilonia también, y después viene la primera retorno, que es el primer grupo hecho por Zorobabel. Y estos fueron 70 años que pasaron en esta tierra, que vamos a mirar ahorita cómo fue prometido de parte del Señor, que solamente iban a estar 70 años de castigo. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Jeremías 25, 11 al 12. Dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Y tal cual como lo anunció a través del profeta Jeremías, así se cumplió. Fueron 70 años. Después, como veíamos en la gráfica, cayó Babilonia, y hasta el día de hoy, pues dejó de ser imperio. Es la zona de Irak, de Irán, básicamente lo que queda ahí, pero pues está muy lejos de ser un imperio hoy en día, y la mayoría de estas ciudades quedaron completamente destruidas y desoladas hasta la fecha. Así que la palabra de Dios vemos cómo se cumple en forma perfecta y total. Jeremías 29:10 dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le han cumplido 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Y vemos el plan de redención. Todo el Señor tiene un plan, tiene un propósito, y se cumple. Haga lo que haga el hombre, de todos modos el plan de él se cumple y se cumplirá por siempre. Y así lo ha demostrado a través de toda la historia. Segunda de Crónicas 36:21 decía: de este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático, y es bien interesante esto. El número 7 es fundamental, y lo hizo descansar 70 años, todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Así que el Señor, no es por casualidad que haya utilizado este tiempo, puso a descansar también la tierra durante 70 años, como siempre hemos visto la relación del 7 con el reposo, con el descanso. Así que vemos que el pecado afecta a la tierra, la naturaleza, y por causa del pecado de estos hombres, Él permitió que la tierra descansara, que la naturaleza descansara durante estos años, y les alejó toda esa población que era tan pecadora. Pero como vemos, todo tiene un término. Dios lo había establecido, y también tenía que utilizar a los que estaban gobernando esa época para volver a su pueblo y que se cumplieran sus fechas. Así que, como vemos en Segunda de Crónicas 36:22, dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya, y que el Señor su Dios lo acompañe.
Y es muy interesante ver cómo el Señor utiliza hasta los pueblos enemigos, hasta los pueblos paganos, para que digan palabras como esta y actúen de la manera que actuaron. No solamente les dio el permiso, sino los patrocinó para que fueran a hacer el templo del Señor. Así que Dios utiliza hasta los propios enemigos para cumplir sus propósitos, para beneficiar, como siempre, al justo, o en este caso a su pueblo elegido, eh, que no era por méritos propios, no era por su buen comportamiento, simplemente porque Él soberanamente así lo quiso, así los eligió, y con Él cumple su pacto. Así sea utilizando hasta el propio pueblo enemigo. Así que, de acuerdo a la fecha, de acuerdo a este rey Ciro de Persia, permitieron hacer el retorno. Y aquí vemos que el primer grupo fue hacia el año 536, aproximadamente, 538 aproximadamente. Regresaron 42.000 judíos, más o menos, de acuerdo a este edicto de Ciro. El segundo grupo fue dirigido por Esdras, eh, y después termina el tercer grupo hacia el año 425 antes de Cristo. Y aquí es interesante que ya el pueblo regresa a la tierra, pero vienen 400 años de silencio. Tristemente, después del Señor hablar tanto, de advertirles tanto, después de que lo regresa, deja mandar profetas y entra en un periodo de silencio hasta el nacimiento de Jesús. Así que después de 4 siglos, donde el Señor nos habla, les envía al propio Salvador para que les hablara y sí que todas las verdades que no se habían hablado durante todos los siglos de la existencia del pueblo de Israel y que hoy somos testigos de eso también. Así que entre los años 537 al 444, él hace que regrese su pueblo a Jerusalén. Estos son los años que él utiliza para retornar a su gente, a su pueblo desde Babilonia hasta Jerusalén. Y ahí se ven en el mapa las posibles rutas que fueron utilizados en su momento. Y al primero que utiliza, como hemos visto, es a Zorobabel, lo estudiamos, para que ponga los muros de la ciudad y empiece la reconstrucción del templo, que fue el templo que se mantuvo hasta casi la llegada de Jesús, con algunas cosas que hizo Herodes también, pero básicamente ahí se empezó a construir nuevamente, a reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. Esto hacia el año 516 antes de Cristo, eran 500 años antes de su llegada. Pero después vemos que estuvo el dominio persa, durante algún tiempo estuvo dominado por el dominio persa, fueron más de 200 años de dominio. Es interesante cómo se llevaron las cosas, cómo destruyeron gran parte del templo, los utensilios del templo fue lo que se llevó principalmente este pueblo. Después, este mismo pueblo del Señor fue dominado por el Imperio griego a través de Alejandro Magno hacia el año 331 hasta el año 164. Vemos el dominio griego. Fue toda esta parte de la historia que se luchaban estos pueblos y en el centro siempre quedaba Jerusalén, era la joya de la corona, como hemos dicho varias veces. Y Alejandro Magno, pues, fue de los que más le dio impulso a todo al imperio griego, con todas sus conquistas, pero bueno, sabemos que murió en forma muy temprana. Y eso también entra en un periodo de revueltas, de rebeldía también, liberaciones, y viene la Revolución Macabea, de la cual vamos a hablar también, algunas cosas, conocer toda la historia, todo lo que el Señor fue preparando para la llegada de su Hijo. Eso fue ya hacia el año 167 al 142, donde empiezan a haber otro dominio político, espiritual dentro de su pueblo, con los
la dinastía Asmonea también, que nombran también sumos sacerdotes y de lo cual después vienen a ser Herodes. El propio Herodes era de esta línea de los asmoneos de entre los años 142 al 63 antes de Cristo. Y ya para el 63 empieza oficialmente a gobernar el Imperio Romano o la dinastía romana hasta el momento en que viene el Señor Jesucristo. Pero todos estos años, como vemos, no fue fácil, fueron revueltas internas, básicamente era una guerra civiles contra el imperio, fueron pasando diferentes gobernantes a través de estos años, pero en todos este tiempo después de su retorno a Israel, vemos que hay 400 años de silencio. Y como les decía, es triste ver a través de toda la historia del pueblo de Israel cómo les habló desde el principio de la creación. Podemos ver a Adán conversando con el Señor, después cómo lo hizo Abraham, cómo lo hizo José, Moisés, los encuentros que estuvo con Dios tan íntimos. Después vimos el tiempo de los jueces, donde otra vez se alejan la gente, donde empieza la rebeldía, donde nadie hacía nada bueno, pero estaban unidos. Después vemos que se divide el propio pueblo entre el reino del norte y el reino del sur, y ahí empieza la decadencia. O sea, de la división empezamos a ver que es un tiempo de decadencia de todo su pueblo. Y el Señor los castiga, los disciplina a través de los babilónicos, de los persas, de los griegos y de los romanos. Pero los últimos años, como ven en la gráfica, después del cautiverio, son años de completo silencio de parte de Dios. Ahí no les habla, no les manda profeta. Podemos decir es la época de tinieblas, hablando espiritualmente, en términos espirituales, donde todo es oscuridad. Pues, como les decía, de tanta palabra, de tanta advertencia que les mandó, eh, podríamos decir lo peor, el castigo, la indiferencia o el silencio que pasaron, de decir, bueno, ¿y ahora quién nos dirige, quién nos gobierna? Fue, creo que, la peor situación que podía estar un pueblo cambiando, pero parece que a nadie le importaba y lo que se decía olvidarse de que algún día iba a llegar un Mesías. Todo el mundo hablaba de que algún día iba a llegar el Mesías prometido, todos lo sabían de generación en generación, pero llegó y al final ni se dieron cuenta, sino al contrario, estuvo entre ellos y no lo recibieron. Esa es la realidad de la historia del pueblo de Israel, y como dice Juan 1:5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. No era que el Señor se olvidara de su pueblo, simplemente necesitaban que llegara esa densa oscuridad para que la gente pudiera eh, vislumbrar la verdadera luz, la completa luz que traía Jesucristo. Y esto fue parte del plan de Dios y eso es lo que iremos a profundizar en el estudio de su palabra. En Juan 8:12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en los años que Jesús habló, como digo, les reveló lo que los profetas habían hablado. Cumplió absolutamente todo, tanto la ley de Moisés como todas las profecías que todos estos enviados del Señor habían anunciado, pues él llegó a cumplirlas y en esos años que lo escucharon, resumió toda la palabra descrita por tantos siglos. Así que valía la pena, en cierta manera, estos años de silencio para que pudieran gozarse con todo lo que el Señor decía y poder ver la luz después de tantos siglos de oscuridad. En Juan 9:5 dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y eso fue un gran privilegio que tuvo el pueblo de Israel, como digo, que lo tuvieron presente, les dio claridad, les abrió los ojos de que pudieran ver al Mesías y sin embargo, también vemos que
Después se olvidan de él, ellos mismos se encargan de crucificarlo por conservar más bien su religión, su religiosidad, sus costumbres y hacer cada quien lo que bien le parecía. Pero bueno, tenemos el gran privilegio de conocer a ese Jesús, ese evangelio, esa invitación que ellos rechazaron, pues nos las dieron a nosotros los gentiles y hoy somos parte de este pueblo escogido por el Señor, también en forma inmerecida, en forma soberana, porque Dios lo quiso así, y solamente por su gracia hoy estamos disfrutando de su presencia y la vida de Él en nosotros. Como dice Gálatas 4:3-4, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ese es el título que hoy gozamos, que hoy recibimos. Eso es el plan de salvación de parte del Señor, como vemos en la gráfica, eh, el tiempo que estuvieron en exilio antes de Cristo y todo lo que ha pasado también después de Jesucristo. Vemos aquí el poco tiempo casi que estuvieron viviendo en la tierra prometida, básicamente entre el 1000 y el 500, básicamente o menos, eh, pero también el tiempo que han estado fuera, eh, no solamente en Babilonia, sino también han sido esparcidos por todo el mundo y durante muchos siglos estuvieron por fuera de la tierra prometida por haber rechazado a su propio hijo. Así que aquí en la gráfica podemos ver cómo fue el trato del Señor desde Moisés eh, hasta el día de hoy. Pues la idea es profundizar en el estudio de la palabra, conocer la historia para no repetirla, todos los errores cometidos por el pueblo escogido. Para eso se trata este estudio de la historia del pueblo de Israel, que esperamos que nos deje muchas lecciones y aprendamos también de la disciplina y de la ira del Señor.